Hola, buenas tardes. En esta oportunidad les hablaremos sobre nuestra monografía, la cual trata de la inversión extranjera del año 2002 al 2012 y el crecimiento económico en el Perú. Los integrantes del grupo somos María Luisa Guillén, Yanela Ibarra y quien les habla Oscar Gómez. Bueno, en este trabajo tiene como meta ampliar los conocimientos y mejorar el entendimiento de la inversión extranjera y cómo la economía en el Perú tuvo un mejoramiento con el pasar de los años. Yo les hablaré sobre el capítulo 1, el cual trata sobre la situación económica del Perú. Bueno, en este primer capítulo observamos cómo la economía va evolucionando con el pasar de los años y cómo influenció mucho los gobiernos hacia la economía peruana y sobre todo en las inversiones extranjeras. Empezaremos hablando por la evolución económica en el Perú. La evolución del PBI en el 2002 ha estado por encima de las expectativas, mostrando todos los sectores tasas positivas de crecimiento, excepto lo que es el sector pesquero. Desde agosto del 2001 el PBI ha crecido, aunque con tasas bajas y uno que otro altibajo. Eh, bueno, hablaremos de los antecedentes. A inicios de la década, a inicios de la última década del siglo XX, más o menos en 1990, el Perú se encontraba en una situación por demás precaria. Prácticamente sin esperanzas, el Perú atravesaba su tercer año de hiperinflación, hiperrecesión. Alan García durante los años de su gobierno había puesto en marcha una serie de políticas populistas que dejaron al país metido en la crisis total, extendida a todos los sectores de la economía. Estas medidas se extendieron por toda la economía, afectando a todos los sectores sociales de un modo u otro. El país se inició en la última década del siglo XX en total aislamiento en lo que es la comunidad financiera internacional, debido a que estos inversionistas extranjeros ya no querían entrar al país debido a la crisis por la que este estaba pasando, con una contracción de las remuneraciones reales del 50% con respecto a 1985, una reducción en términos reales de los gastos en salud y educación de un 15%, un nivel de reservas internacionales netas negativo, un crecimiento de la deuda externa pública de un promedio de 13 millones a un promedio de 20 millones más o menos, y un malestar tremendo por parte de toda la sociedad. Las reformas económicas realizadas durante la década de 1990, bueno, durante el primer gobierno de Alberto Fujimori se trabajó arduamente para remediar esta situación de la crisis, una combinación de políticas macroeconómicas prudentes y unos programas de reforma estructural fueron muy necesarios para que se dé esta impresionante mejora. Pero lo más impresionante tuvo lugar en el aspecto fiscal. Por primera vez en más de 20 años se tuvo un superávit. Sin embargo, hubo años varios aspectos en la economía en los cuales no se prestó lo suficiente atención, por los cuales el país quedó vulnerable para la crisis externa, que se dio más o menos en el año 1997. La crisis internacional y su efecto en la economía. Bueno, este, después de un periodo de alto crecimiento económico durante la parte central de la década, el Perú se vio afectado por una serie de crisis internacionales que afectaron negativamente su desempeño. Una de las crisis fue la crisis asiática, que en 1997 los países del sudeste asiático entraron en crisis tras varias décadas de amplio crecimiento económico. Esta crisis afectó al Perú por dos caminos.
primero las devaluaciones de los países asiáticos y otro por su continua crisis provocada provocaron una caída en el precio. Otra crisis fue la crisis en Rusia. Esta crisis rusa fue ocasionada en parte por la crisis asiática. A pesar de los numerosos indicios de una economía débil, Rusia recibió una gran cantidad de préstamos de parte de la economía internacional, por lo cual cuando estalló esta crisis en Asia los acreedores temieron lo peor para Rusia. Esto afectó a la economía peruana a través de un recorte de las líneas de crédito de corto plazo que los bancos tenían con entidades financieras internacionales, lo cual a su vez también produjo una contracción de crédito en los bancos privados, además de una salida de capitales del país. Otra crisis más fue también la crisis brasilera. Más o menos hacia los fines de 1998, Brasil mostraba indicadores macroeconómicos muy preocupantes, ya que tenía problemas fiscales que su ancla monetaria no le podía solucionar. Esto, unido a la crisis asiática y unido a la crisis rusa, determinó una salida masiva de capital. Esto afectó al Perú a través de la de que los inversionistas extranjeros ya no querían, ¿cómo se dice? Los inversionistas extranjeros empezaron a tener una crisis en cadena por toda la región. Otra cosa más que afectó al Perú fue lo del fenómeno del Niño. El efecto del fenómeno del Niño que tuvo lugar en el primer trimestre de 1998 puede apreciarse a varios niveles. Tuvo un efecto directo sobre la actividad productiva, particularmente sobre la pesca, y la agricultura. Por otro lado, ocasionó severos daños en las infraestructuras, por lo cual tuvieron que aumentar la inversión pública para lo que es la reconstrucción. Los efectos negativos sobre la crisis internacional en el Perú. El Perú entró en un periodo recesivo marcado por la disminución del ritmo de crecimiento y una severa contracción de las inversiones, como sabemos por todo lo de la crisis. La depreciación del tipo de cambio nominal ocasionada por la coyuntura internacional disparó una seria caída en el ámbito interno, además de los problemas macroeconómicos La estabilidad política que se inició con la selección del año 2000 no concluyó hasta la elección de Alejandro Toledo, que se dio en el año 2001. Bueno, esta ha sido la explicación del capítulo 1 y a continuación le doy el pase a mi compañera para que explique el capítulo 2. Bueno, ahora me toca hablar del capítulo 2, indicadores macroeconómicos. Producto Bruto Interno, PBI. El Producto Bruto Interno engloba la producción total de servicios y bienes de una nación durante un determinado periodo de tiempo, expresada en un monto o precio monetario. Según los datos del INEI, la producción nacional durante el año 2011 creció un 6.92%, explicado por el comportamiento positivo de casi todos los sectores. Esto engloba los sectores agropecuarios, de pesca, con excepción del sector de minería. El crecimiento del año 2011 se asocia a la recuperación registrada tanto en la demanda interna como la externa. La evolución favorable de la demanda interna durante el año 2011
se reflejó en el aumento de las ventas totales al por menor de los hogares en 10.34%, las ventas de autos ligeros en 26.6% y la mayor importancia de bienes de consumo en 14.52%, también por el crecimiento del consumo del gobierno en 7.66%. Principales sectores de bienes. Importación. Las importaciones de bienes de consumo duradero fueron de 3.000.076, mayores en 20.4% a las del año anterior, destacando las compras de armas y equipos militares, muebles y utensilios domésticos. En cuanto a los bienes de consumo no duraderos, se incrementaron en 23.4%. Esto englobó los principales volúmenes correspondieron a vestuario y confecciones textiles, productos alimenticios elaborados, bebidas y productos farmacéuticos. Exportaciones. Las exportaciones tradicionales fueron de 35.837 millones de dólares, superiores en un 27.5% al mismo periodo de año anterior, debido a los mayores precios promedios, principalmente de los metales que son el cobre, oro, zinc y petróleo. El aumento de las exportaciones tradicionales fue liderado por el sector agrícola, seguido de petróleo y gas natural. Mercado laboral. El mercado laboral también se está absorbiendo aquellos grupos de capacidad cuya alza en la oferta laboral fue mayor. La tasa de empleo de aquellos con educación terciaria creció más durante la expansión económica, seguida por los que tienen educación primaria menos y quienes cuentan con educación secundaria. Estas tasas de expansión son muy similares a las de fuerza laboral. Inflación. La inflación es el crecimiento sostenido y generalizado en los precios en los bienes y servicios. Las causas que la provocan son variadas, aunque destacan el crecimiento del dinero en circulación, que favorece una mayor demanda del costo de los factores de producción, entre ellas están las materias primas, salarios, energías, etc. La República informa que el Banco Central de la Reserva destacó que la inflación durante el año 2012 había cerrado en un 2.65%, cifra que está dentro del rango meta de esta entidad. Ellos dicen, la inflación peruana se consolidó en el 2012 como una de las más bajas de la región, mostrando la estabilidad monetaria que goza la economía peruana. Deuda externa. La deuda externa es el dinero que debe el extranjero a un país, ya sea a otros países o organismos internacionales. Es decir, toma dinero prestado de los mercados de capitales o lo pide a instituciones financieras internacionales como el FMI o el Banco Mundial. Y este dinero puede ser de empresas que den por lo que financian o por lo que piden al extranjero o del gobierno que pide prestado. Y la suma de estos dos es la deuda externa. Distribución a la renta. Un trabajo del Banco Mundial para octubre de 2007 relata sobre los efectos de la globalización financiera y comercial de los países emergentes y desarrollados sobre la desigualdad en la distribución de los ingresos. Voy a hablar sobre el capítulo número 3. En el capítulo 3 hablamos sobre las inversiones. El Perú requiere inversiones extranjeras como nacionales en todos los sectores económicos. Por ejemplo, en el sector agropecuario, en el sector minero, en el sector de pesca y en sectores de turismo y otros sectores económicos. Por ende, el Perú ha tomado medidas necesarias para poder establecer una política de inversión coherente que elimine las restricciones que tienen las inversiones extranjeras en el Perú. Por ejemplo, que tengan más posibilidades de poder invertir sin poder tener tantos reglamentos políticos o reglas que ellos tienen para poder invertir acá en el Perú. Además,
uno de los factores más importantes es que no discrimina o lo tratan por igual entre las inversiones extranjeras como las inversiones nacionales. Además tienen las mismas ganancias. Respecto, en el Perú adoptó un marco jurídico que no requiere autorización previa para las inversiones extranjeras en el Perú. Establece normas necesarias para poder proteger la estabilidad económica de los inversionistas. Respecto a las normas arbitrarias, los términos y restricciones legales aplicables a sus proyectos que reduce la interferencia del gobierno hacia sus inversiones. Además, podemos ver que en el Perú el gobierno garantiza la estabilidad jurídica en los inversionistas extranjeros respecto a las normas de impuesto a la renta y el reparto de sus ganancias. Además, las inversiones en el Perú trata de que tengan una misma norma. Por ejemplo, si el inversionista extranjero invierte más de 10 millones en los sectores que son mineros y agropecuarios, tiene más facilidades. También cuando si invierten, por ejemplo, 5 millones en otros sectores también, o que tengan la iniciativa de invertir en el Perú más de 2 años. Por ello, vemos que las inversiones extranjeras con las inversiones nacionales nos dan una mayor ganancia sobre los sectores económicos y pueden levantar la economía del Perú.